Vamos a iniciar. Por favor, saquen su libreta, su lápiz, su lapicero y pongan como título objetos litúrgicos. Objetos litúrgicos. Objetos litúrgicos. Si recuerdan, las clases pasadas vimos los espacios dentro del templo. ¿Sí se acuerdan? Y en la clase pasada el último espacio que vimos, si no mal recuerdo, fue el atrio. Ahora vamos a ver los objetos litúrgicos. Primeramente decir que hay objetos litúrgicos primarios y hay objetos litúrgicos secundarios. Objetos litúrgicos primarios, objetos litúrgicos secundarios. Los objetos litúrgicos primarios son aquellos que tienen contacto más directo con la Eucaristía. Los objetos litúrgicos primarios son aquellos que tienen contacto directo con la Eucaristía. Y los objetos litúrgicos secundarios son aquellos que participan del culto divino, de la celebración litúrgica. Los objetos litúrgicos secundarios son aquellos que participan del culto divino, de la celebración litúrgica, aunque no tienen contacto directo con la Eucaristía. Cuando hablo de contacto directo, hablo de que no tocan el cuerpo y la sangre de Cristo. En cambio, los objetos litúrgicos primarios sí tocan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Objetos primarios y objetos secundarios. El objeto primario es aquel que tiene contacto directo con la Eucaristía. Los objetos secundarios son parte del culto divino, de la celebración litúrgica, aunque no tienen contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vamos bien aquí? ¿Cuáles son los objetos litúrgicos primarios? El cáliz, la patena, el copón, el cáliz, la patena, patena, P-A-T-E-N-A, patena, cáliz, patena, copón, custodia, sagrario, corporal, custodia, sagrario, corporal, purificador. Son objetos litúrgicos que tienen contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vamos bien aquí? Ahora, objetos litúrgicos secundarios, vinajeras, acetre, hisopo, vinajeras, acetre, hisopo, incensario, campanilla, candelabros, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien aquí? Vinajeras, acetre, hisopo, incensario, campanilla, candelabros, que son parte del culto divino, están dentro del marco celebrativo litúrgico, pero no tienen contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entiéndase, no tocan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Entonces, objetos litúrgicos primarios, objetos litúrgicos secundarios. No es que uno sea más importante que el otro, esa distinción estriba en que uno sí tiene contacto con el cuerpo y la sangre de Cristo y otros
no tienen contacto directo con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vamos bien aquí? Iniciamos con los objetos litúrgicos primarios. Cáliz. Cáliz. La palabra cáliz viene del latín calix con X. Viene del latín calix, que significa copa, copa para beber. La palabra cáliz, cáliz con Z, viene del latín calix con X, que significa copa para beber. ¿Vamos bien aquí? El cáliz es considerado un vaso sagrado. ¿Y por qué utilizamos el cáliz? Porque el mismo Jesús utilizó el cáliz con sus apóstoles en la última cena. En las cenas pascuales judías, hasta la fecha, se utiliza una copa que se llama kiddush. Kiddush, se las deletreo. K de kilo, I de infante, D de dedo, D de dedo, 2D, U de uva, S de susú y H de horror o de honor o de honoria. ¿Lleva H? Honoria, no, honoria no, pero horror de huevo, de helado, ¿sí? De hermoso, de hermosa, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces, ¿por qué utilizamos el cáliz? Porque el mismo Jesús utilizó un cáliz en la última cena con sus apóstoles, porque en las cenas judías de Pascua se utiliza hasta la fecha una copa llamada kiddush. Kiddush, que es parte de una vajilla ritual judía para la celebración de la Pascua. El kiddush es una vajilla ritual judía que se utiliza para la celebración de la Pascua. ¿Vamos bien? El kiddush que ocupó Jesús en la última cena fue una copa muy parecida a un cuenco de piedra semipreciosa. Era como un cuenco de piedra semipreciosa. Desde siempre el kiddush ha sido una copa muy bien ornamentada, considerada una pieza de arte, una pieza muy bien detallada. A veces decimos, oye, ¿por qué el Padre, mira, ese cáliz tan dorado, ¿para qué tanto? El mismo Jesús utilizó un kiddush, y un kiddush no crean que era cualquier cosa, era una vajilla ritual bien ornamentada, considerado un utensilio semiprecioso, es decir, era de buenos y nobles materiales. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación, ¿van bien o no van bien? En el siglo XI, ya estamos hablando de la era cristiana, en el siglo XI se prohíbe expresamente que el cáliz sea de cristal o de madera. En el siglo XI se prohíbe expresamente que el cáliz sea de cristal o de madera. Debe ser, decía la iglesia en el siglo XI, de un material noble y precioso. Debe ser de un material noble y precioso.
porque es en el cáliz donde se deposita la sangre del Redentor. Por eso tiene que ser de un material noble y precioso. En el siglo XI se deroga el uso del vidrio y de la madera y se propone que se use para el cáliz el oro y la plata, adornado, si es posible, con piedras preciosas. ¿Para qué tanto, Padre? Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Sí? Es la sangre de Cristo. Miren que a veces caemos en posturas como la de Judas. ¿Sí se acuerdan? Este pasaje del Evangelio, donde una mujer derrama en Jesús un perfume de nardo caro que costaba aproximadamente 300 denarios. Hay que recordar que en tiempos de Jesús la jornada de trabajo de un solo día, de todo un día, se pagaba en un denario. Quiere decir que este perfume de nardo que se derramó en Jesús costaba lo de un año de trabajo, carísimo en ese tiempo. ¿Y qué dijo Judas, el hipócrita? ¿Qué dijo Judas? Mejor eso, es un desperdicio eso, mejor se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres, decía Judas. Y así todavía escuchamos gente. ¿Para qué ese ornamento tan caro? Mejor se hubiera de vender y dar a los pobres. ¿Para qué ese cáliz tan caro? Mejor que se reparte entre los pobres. Quien habla así se parece más a Judas que a Jesús, porque el mismo Jesús dijo: déjala, ella puede hacer lo que quiera, a mí no siempre me tendrán y a los pobres siempre los van a tener, dijo Jesús. Entonces, cuando tomamos esa postura de no hay que comprar cosas caras, mejor hay que dársela a los pobres, ahí nos parecemos más a Judas que a Jesús, porque para darle a los pobres, la iglesia siempre empeña una pastoral en ayudar a los más necesitados. ¿Cómo se llama esa pastoral de la iglesia? Pastoral social y Cáritas. Y ahora la gente que dice la iglesia hubiera de vender todo el oro para dárselo a los pobres, ¿por qué no dice esa gente: yo voy a vender mi casa y la voy a dar a los pobres? Yo voy a vender mi carro y el dinero lo voy a dar a los pobres. Que la iglesia venda. Siempre queremos que el otro haga la caridad y yo no, cuando la caridad tiene que pensar por mí. ¿Vamos bien, chamacada? Cierro el comercial y seguimos. Los antiguos cálices hasta el siglo XII, los antiguos cálices hasta el siglo XII eran semejantes a una taza o a una ánfora. Tenían dos asas para facilitar su manejo. Los antiguos cálices hasta el siglo XII parecían una taza, una ánfora. Tenían dos asas para facilitar su manejo. Hagan de cuenta que era una copa que tenía dos orejitas, una del lado derecho, otra del lado izquierdo, para que cuando el sacerdote consagraba, agarraba el cáliz de las orejitas y podía hacer la elevación. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Busquen, por ejemplo, imágenes del Santo Grial, búsquenlo, y es una copa con dos asas, con dos orejitas. Así eran los cálices hasta el siglo XII. Después del siglo XII, los cálices son deprovistos de esas asas. Después del siglo XII ya no se encuentran ese estilo de cálices. Y a partir del siglo XII se comenzaron a fabricar los cálices con una copa amplia
y con un tronco. Se comenzó a fabricar los cálices con una copa amplia y con un tronco. Y un nudo en el tronco para poder facilitar el sostenimiento del cáliz. Entonces, después del siglo XII, el cáliz se comienza a fabricar con una copa amplia, con un tronco, una base y un nudo en el tronco para poder facilitar la manipulación del cáliz. Un nudo, copa amplia, un tronco y un nudo en el tronco. ¿Sí? A ver, tráiganme un cáliz para que lo vean a vivo y a todo color. Copa amplia, un tronco y un nudo en el tronco. Ahora les voy a explicar. Chamacada, hijitos de la creación. Un cáliz. Lo fueron a hacer, creo. Ahí viene, ok. Miren, ahí está. Es una copa amplia, un tronco, sí, ese es el tronco, y el nudo del tronco, aquí está. Ahí donde le estoy agarrando. ¿Ya vieron que tiene las piedritas? ¿Sí? ¿Sí? El nudo del tronco, ¿sí? Una copia amplia, un tronco y el nudo del tronco para facilitar la manipulación, ¿sí? Así se comenzaron a fabricar a partir del siglo XII. Ya pueden retirar el cáliz. El cáliz. En la actualidad, ¿de qué materiales se puede fabricar el cáliz? De un material noble, puede ser oro, puede ser plata, puede ser latón, oro, plata, latón, oro, plata, latón. Y puede utilizarse la madera, pero con un recubrimiento metálico, ¿sí? Puede utilizarse la madera, pero con un recubrimiento metálico. Y siempre la copa por dentro tiene que ser dorada, ¿sí? Siempre la copa por dentro tiene que ser dorada. O sea, ustedes pueden ver a lo mejor algún cáliz de madera, se puede, sí, pero debe tener un recubrimiento metálico. ¿Vamos bien? Chamacada. Evitar, sí se utilizan, pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el vidrio es un material muy frágil. En la manipulación del cáliz, el vidrio se puede romper. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a derramar la sangre de Cristo. Por eso no es muy recomendable el uso del vidrio como cáliz. No es muy recomendable. Se puede, pero no todo lo que se puede es digno, pues. No todo lo que se puede es correcto. Porque el vidrio es muy frágil y puede quebrarse. Si se desea tener un cáliz de vidrio que sea lo suficientemente digno y lo suficientemente resistente para su manipulación, ¿sí? ¿Vamos bien? Chamacada, porque también luego se puede caer en abusos. Yo vi en un lugar que no es la arquidiócesis de verdad, a un sacerdote que estaba celebrando con una copa de vidrio. La copa de vino tinto. Ustedes han tenido copas de vino tinto, ¿cómo están de frágiles? Con cualquier movimiento se quiebran. Imagínate, se quiebra una copa de vidrio, se derrama la sangre de Cristo. Hay que tener cuidado, no tanto de la copa, sino de lo que hay dentro de ella, que es la sangre de Cristo. Y por eso se pide que sea de un material noble, precioso, no por la copa, sino por lo que esa copa va a tener dentro, que es la sangre del Señor.
¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Ya quedó claro esto del cáliz? En la actualidad, ¿de qué material? Plata, oro, latón. Si se va a utilizar madera que tenga un recubrimiento metálico, que la copa en su interior sea dorada, ¿sí? Y si alguien dice, yo quiero vidrio, bueno, que sea lo suficientemente resistente y que sea lo suficientemente digno y decoroso, ¿sí? El mármol, el problema del mármol es que es una piedra porosa. Ese es el problema del mármol. De hecho, los que tienen cocina elegante lo han de saber. Cuando tienen una cocina y quieren poner un recubrimiento de mármol, ¿qué les dice el arquitecto? Miren, yo les recomiendo que sea granito o que sea cuarzo, porque el mármol es una piedra muy porosa, absorbe los líquidos y fácilmente se mancha. Entonces no podemos utilizar mármol como cáliz por la capacidad de la piedra y las características de la piedra. Es una piedra porosa y ¿qué va a hacer? Va a absorber y se va a quedar en la piedra algo de la sangre del Señor. Solamente que tuviera algún recubrimiento metálico como la madera. O sea, si se va a utilizar madera, que se tenga un recubrimiento metálico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se tiene un recubrimiento metálico, el mármol va a absorber la sangre de Cristo y va a quedar algo de la sangre de Cristo en la piedra. Y eso no es posible, porque por eso se hace el rito de la purificación. ¿Sí se han dado cuenta? Que al finalizar la comunión, el sacerdote en el altar o en la credencia hace la purificación, con el purificador limpia los vasos sagrados. ¿Cuál es la finalidad de eso? De que no quede nada de la sangre de Cristo en el vaso sagrado. Entonces, si es del mármol, va a absorber y ahí va a quedar algo de la sangre de Cristo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Además, bueno, sí se vería bonito, pero también estaría como muy pesado, ¿no? Un cáliz de mármol. Y hay muchos sacerdotes viejitos, imagínense, va a estar difícil eso. ¿Vamos bien, chamacada, aquí? Seguimos, patena. Patena. La palabra patena viene del griego pakne, que significa plato. La palabra patena viene del griego pakne, P de pipo, H de hermosa, A de árbol, T de torta, N de nueva y E de Eva. ¿Vamos bien aquí? Pagne. La palabra patena viene del griego pagne, que significa plato. Significa plato, plato. ¿Por qué significa plato? ¿Qué se sirve en el plato? Comida. La patena hace referencia que encima de ella habrá comida. Y esto nos recuerda al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 50 y siguientes. Anótenlo. Esto nos recuerda al Evangelio de Juan, capítulo 6, del 50 y siguientes. Juan capítulo 6, versículos del 50 y siguientes, donde Jesús dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La Eucaristía, ¿qué es? Verdadera comida y verdadera bebida. Y la patena nos recuerda eso. Pagne, plato, donde va la comida, donde está la comida. Pero no cualquier comida, la comida de vida eterna, el pan de vida que es Jesús, presente en la hostia consagrada.
La patena nos recuerda que lo que comemos es verdadera comida, ¿sí? Y esto también, aunque ustedes lo saben y lo saben muy bien, una vez escuché a una catequista decir a los niños: cuando comulguen, pásense la hostia consagrada. Así, pásensela, no la destruyan, pásensela. Esa es una equivocación hasta teológica, porque la Eucaristía, ¿qué es? Es comida. ¿Y qué hacemos con la comida? La masticamos, la mordemos. Entonces la Eucaristía, ¿me la voy a pasar así? No, se puede masticar, porque es verdadera comida, es comida. La Eucaristía es comida. Entonces, la patena viene del griego pagne, que significa plato, y hace referencia a que encima de ella hay verdadera comida. Vamos bien. La patena es un platillo poco profundo, es un platillo poco profundo, ligeramente cóncavo, donde se deposita la Eucaristía, o más bien donde se deposita la hostia que después se va a convertir en la Eucaristía. La patena, al igual que el cáliz, tiene que ser dorada del lado cóncavo. Tiene que ser dorada del lado cóncavo. Motivo, razón, circunstancia, porque de ese lado va a estar puesta la hostia, que después se va a convertir en el cuerpo de Cristo. La palabra hostia, ¿sí saben lo que significa? La palabra hostia, ¿saben lo que significa? A ver qué significa. Víctima, eso. La palabra hostia significa víctima para el sacrificio. Por eso es bien importante entender que aunque la hostia no es Eucaristía, mientras no se haga la consagración, no es Eucaristía, es un pan ácimo, debe tratarse con respeto y dignidad, porque aunque la hostia no es Eucaristía, antes de la consagración, es un pan preparado con la única intención de ser consagrado, ¿sí? Es un pan preparado, elaborado con la única intención de ser consagrado. Por lo regular, las hostias se fabrican en conventos, en monasterios, por hermanas religiosas de claustro, y son panes preparados única y exclusivamente para ser víctimas para el sacrificio eucarístico. ¿Vamos bien aquí? Nada de que soy sacristán y me voy a agarrar las hostias con cajeta, nada de eso. Luego están los monaguillos ahí comiendo hostias. No, si no son galletas marías, son víctimas para el sacrificio eucarístico. Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación. Cáliz, patena. Purificador. El purificador tiene que ser una pieza de lino blanco. Una pieza de lino blanco. Miren, aquí quiero detenerme un poquito. Tanto el purificador como el corporal se sugiere sean de lino blanco. ¿Por qué? Porque en la cultura judía el lino era destinado exclusivamente para el uso sagrado, ¿sí? Eso escríbanlo. ¿Por qué se sugiere que el corporal y el purificador sean de lino? Porque el lino en la cultura judía era utilizado única y exclusivamente para el servicio sagrado, para Dios, pues. El lino estaba destinado para Dios,
para lo sagrado. Estamos en la cultura judía, ¿eh? En otras culturas no sé, pero en la cultura judía el lino era destinado para las cosas de Dios, para lo sagrado. Si recuerdan, yo creo que sí lo recuerdan muy bien, ustedes son muy listos. Si recuerdan la parábola del rico Epulón, ¿sí recuerdan? La parábola del rico Epulón y Lázaro, ¿sí recuerdan? Sí. ¿Sí recuerdan ustedes que el Evangelio de Lucas nos dice que este rico cómo se vestía? De lino y de púrpura. Y es que debemos entender los detalles, porque en los detalles está el mensaje. Se vestía de lino y de púrpura. Ahí está un detalle. Cuando los evangelistas nos dan detalles que parecen insignificantes, los están dando por algo, porque tienen un profundo significado. No están ahí de accesorio, algo nos están diciendo. Cuando dice el Evangelio de Lucas que el rico se vestía de lino y de púrpura se vestían los reyes. Quiere decir que este rico se sentía rey, se vestía de púrpura, de lino, se creía Dios, porque el lino solamente era utilizado para las cosas de Dios. Y él se vestía de lino, dice el Evangelio, se vestía de lino y de púrpura. Es decir, él se sentía, como tenía tanto dinero, se sentía rey y se sentía Dios. Y es que a veces el dinero, eso provoca en nosotros que nos sintamos los reyes del mundo y que nos sintamos que no necesitamos de Dios. Entonces ahí están los detalles. Cuando, eso se los paso así como un comercial, cuando vean en los evangelios detalles, en los detalles está el mensaje más poderoso. Hay que fijarnos en los detalles. ¿Vamos bien, chamacada? Entonces el purificador se sugiere sea de lino. Ya explicamos por qué, ¿sí? El purificador es un paño de tamaño menor al corporal. El purificador es un paño de tamaño menor al corporal y tiene que estar acompañado con una cruz roja o blanca bordada a la mitad. Con una cruz roja o blanca bordada a la mitad. ¿Por qué a la mitad debe estar una cruz roja o blanca? Porque se describe con eso en qué punto tiene que estar el purificador encima del cáliz. Ahí donde está la cruz, ahí tiene que caer el purificador encima del cáliz. ¿Vamos bien? A ver, tráiganme muestra, un cáliz no tan adornado, más sencillo, ¿sí? Y un purificador y un corporal de lino, córranle como cucha en callejón. Aquí la mayoría de purificadores y de corporales son de lino, la mayoría. Padre, en mi parroquia no hay. Hay que impulsar eso. Sí, estamos viendo esto, no es para que llegues y critiques a la sacristía de tu parroquia, es para que hagan algo como comunidad y tengan cosas más dignas. Miren, aquí está el purificador, ¿ya vieron? Es un paño de menor tamaño al corporal, ¿sí? Y debe tener una cruz roja o blanca al centro, en medio. ¿Por qué? Porque la cruz va a designar en qué punto el purificador debe quedar encima del cáliz. Miren, ¿ya vieron? Ahí donde está la cruz roja, en ese punto tiene que quedar el purificador sobre el cáliz, sobre la copa del cáliz, ¿sí? ¿Vamos bien, chamacada? Como tal no hay una medida específica porque también depende del tamaño. Por ejemplo, en la Basílica de San Pedro, cuando hay misas papales, son señores corporales, ¿no?
Y cuando utilizamos una patena grande para una hostia de 20 de circunferencia, de 22, de 23, pues el corporal tiene que ser más grande porque se necesita de más espacio. Aunque hay tamaños estándar como estos. Miren. Si alguien de aquí es modista, venga y lo mide, ¿sí? ¿Vamos bien? Chamacada. ¿Y por qué se llama purificador? Por la función que tiene de purificar los vasos sagrados. Por la función que tiene de purificar los vasos sagrados. Es con el purificador que se limpia los vasos sagrados para que no queden en ellos partículas de la Eucaristía o gotas de la sangre de Cristo. Es con el purificador que se limpian los vasos sagrados para evitar que queden en ellos partículas de la Eucaristía o gotas de la preciosa sangre de Cristo. Hay que cambiar también el lenguaje, ¿eh? Una vez que es consagrada la hostia es Eucaristía, y una vez que el vino es consagrado es la sangre de Cristo. Porque a veces hay gente, incluso de iglesia, ahora Padre, ¿no nos va a dar la hostia con vino? No, no nos va a dar la comunión bajo las 12 especies. Hay que ir cambiando, hay que ir cambiando. Padre, deme un poco del vino. Después de la consagración es la sangre de Cristo. O cuando se está dando la comunión y cae un poco de la sangre de Cristo en el piso, mucha gente dice, se le cayó el vino. Se cayeron gotas de la sangre de Cristo, porque después de la consagración ya no es vino, ya no es pan, es Cristo mismo que se nos da, dijera el canto, ¿sí? ¿Vamos bien, chamacada? Ok, seguimos. Entonces ya vimos la función del purificador, ahora vamos con la función del corporal. La palabra corporal viene del latín corpus. La palabra corporal viene del latín corpus. Corpus, C-O-R-P-U-S, corpus, que significa cuerpo. La palabra corporal viene del latín corpus, que significa cuerpo, porque sobre el corporal se deposita el cuerpo de Cristo. Porque sobre el corporal se deposita el cuerpo de Cristo. Y tiene como función el corporal custodiar el cuerpo de Cristo. Y tiene como función el corporal custodiar el cuerpo de Cristo, para que ninguna partícula del cuerpo de Cristo caiga al piso o se disperse en el mantel del altar. Esa es la función, para que ninguna partícula del cuerpo de Cristo caiga en el piso o se disperse en el mantel del altar, evitando de esa manera un sacrilegio o profanación. ¿Vamos bien aquí? Miren, este corporal está limpio, ¿sí? Así que les voy a hacer esto gráfico. Cuando ustedes como celebradores o ministros desplieguen el corporal, hay que hacerlo con mucho cuidado. Izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Vamos a cerrar igual, pero a la inversa. Lo de abajo lo ponemos hacia arriba, lo de arriba lo volvemos hacia abajo, derecha, izquierda. ¿Vamos bien? Lo abrimos, izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Cuando vamos a retirar el corporal, al revés, lo de abajo hacia arriba,
lo de arriba hacia abajo, izquierda para ustedes, derecha. ¿Vamos bien? ¿Por qué se los digo? Padre, eso ya lo sabemos. He visto a ministros que hacen esto, miren. Miren. Eso es incorrecto. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es la función del corporal? Custodiar el cuerpo de Cristo, para que ninguna partícula caiga en el piso o en el mantel del altar. Si ustedes hacen esto, ¿qué están haciendo? Están quitándole totalmente la función al corporal, porque están poniendo en riesgo de que una partícula caiga al piso y se profane. Porque al sacudir el corporal, ¿qué hay en el corporal? Partículas del cuerpo de Cristo, partículas que a veces no alcanzamos a ver, son muy pequeñitas. Y si tú haces esto, salen volando las partículas. Y hay profanación, y hay sacrilegio. ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Entonces, con el corporal y el purificador debemos tener sumo cuidado, sumo cuidado. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ok. Ahora también para lavar el corporal y el purificador hay que tener sumo cuidado. Recomendación para lavar el purificador y el corporal: utilizarse bandejas o tinas propias para el lavado del purificador y el corporal. Es decir, son bandejas y tinas que solamente se van a ocupar para el lavado del purificador y del corporal. Y antes de ponerle jabón, primero se tiene que enjuagar en agua. Se tienen que meter el purificador y el corporal en agua, ¿sí? Y darle una chuchuneada ahí, ¿sí? En agua, ¿sí? Una refregada, las señoras saben bien, en agua. Primero una enjuagada en agua. Y esa agua no se tira por la coladera, esa agua se tiene que echar en una planta, o si tienen ustedes un pasto muy bonito, en el pasto. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Sí? Entonces primero llevo yo el purificador del corporal con mucho cuidado, doy una enjuagada en agua en una tina solamente para lavar purificador y corporal. No voy a utilizar una tina donde meto yo mis calzones, mis boxers, todos posudos, ¿sí? Tiene que ser una tina especial. Ahora, yo no les recomiendo lavarlos en el lavadero, porque el lavadero también, a no ser que tengan un lavadero pues especial solamente, ¿sí? Pero en el lavadero también ahí ustedes refriegan sus calzones con rajita de canela, ¿sí? Y ahí también van a poner cómo, pues, ¿no? Y luego no son cosas que queden sucias. En la tina se puede hacer el lavado sin problema. Entonces se lleva una tina especial, se enjuaga y esa agua se tira, se pone en las plantas. Ya después con un poquito de jabón en la misma tina se hace el lavado, ¿sí? Y esa agua también se echa en algún jardín o en la tierra, ¿sí? No en el drenaje, porque puede ir alguna partícula microscópica del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vamos bien? Y recuerden que en la teología católica decía Santo Tomás de Aquino que en el mínimo fragmento va todo entero el Señor. ¿Sí se acuerdan de eso que decía Santo Tomás de Aquino? En el mínimo fragmento va todo entero el Señor. ¿Sí? Sí, claro, que sea agradable al medio ambiente nada más, biodegradable, ¿sí? No es necesario que le pongan tanta cosa, o sea, que le puse Suavitel, pues no, o sea, no es necesario. Un jabonzote, ¿verdad? Un detergente líquido, ¿sí? Algo que sea agradable con la naturaleza, porque lo van a echar a la planta, al jardín, a la tierra, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Y también para el secado
del purificador corporal tiene que haber un mecate especial para tender el purificador y el corporal, con pinzas especiales. Padre, ¿por qué tanto? Porque es algo sagrado. Estamos teniendo contacto con cosas que tienen contacto con lo sagrado, contacto directo. Entonces, un mecatito especial, ¿qué puede costar un mecatito? ¿Qué puede costar? Porque no va a poner el purificador corporal ahí donde tiendo yo mis calzones. Pues no, ¿sí? Tiene que ser un lugar especial donde se puedan secar el purificador y el corporal, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Sí? Ok, entonces ya vimos cáliz, ya vimos patena, ya vimos purificador, ya vimos corporal, ¿sí? Vamos bien. Copón, copón, copón. Antiguamente, la Eucaristía, con exquisito cuidado, se guardaba, se reservaba en la casa de los cristianos, ¿sí? Esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí se acuerdan? Antes del siglo IV, ¿por qué las misas se celebraban en las casas, en las catacumbas? Porque no había templos. Fue hasta después del siglo IV que se comenzaron a construir los templos, que se comenzaron a celebrar las misas en los templos. Igual pasaba con la reserva eucarística, como no había templos, ¿dónde se reservaba la Eucaristía? En las casas, pero con mucho cuidado y con mucha dignidad. San Cipriano, en uno de sus discursos, habla de un cofrecito o arca que se utilizaba para la reserva eucarística. San Cipriano en uno de sus discursos habla que se utilizaba un cofrecito o una arca para la reserva eucarística, y que en las iglesias antiguas, en los primeros templos, se contaba con un espacio llamado sacrarium. En las iglesias antiguas se tenía un espacio llamado sacrarium. Sacrarium, S-A-C-R-A-R-I-U-M, sacrarium. Y en ese lugar llamado sacrarium había una especie de armario donde se guardaba el cofre que contenía la reserva eucarística. En ese sacrarium había una especie de armario donde se guardaba el cofre que contenía la reserva eucarística. Estos sacrariums, que eran una especie de armario, solían ser de madera dura, de marfil o de metal noble. Solían ser de madera dura, de marfil o metal noble. ¿Vamos bien aquí? En la Baja Edad Media, más o menos en el siglo VI, en la Baja Edad Media, se popularizó la comunión fuera de la misa. Se popularizó la comunión fuera de la misa, sobre todo para distribuir a los fieles enfermos. Sobre todo para distribuir a los fieles enfermos. A ver, repito a las que se quedaron. En la Baja Edad Media se popularizó
llevar la comunión fuera de la misa, sobre todo a los fieles enfermos. En el siglo VI aproximadamente. Y para trasladar la Eucaristía del templo a los fieles enfermos, se comenzó a utilizar una copa ancha, a la que se le dio el nombre de copón. La palabra copón es eso, es copa ancha, copa grande. Entonces, para trasladar la Eucaristía del templo a los enfermos, se comenzó a utilizar una copa ancha, a la que se le dio el nombre de copón, que significa eso, copa grande, copa ancha. ¿Vamos bien aquí? Y esta copa ancha era cubierta con un conopeo. Esta copa ancha era cubierta con un conopeo. ¿Qué es el conopeo? Todavía lo siguen utilizando. El conopeo es como un velo que cubre el copón. No sé si en sus templos lo tengan, ¿sí? Es un velo que cubre el copón. Se llama conopeo, ¿sí? De hecho, creo que aquí no lo tenemos, lo vamos a empezar a utilizar. Sí tenemos, bueno, lo utilizan. El conopeo, que es una especie de lienzo, de velo que cubre el copón, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Y por qué se utilizaba el conopeo? Sobre todo para darle dignidad. Miren, aquí está. ¿Ya vieron? Puede tener un orificio, puede tener o no lo puede tener. Lo importante es que sea un velo que cubra el copón, para que cuando se traslade los fieles puedan tocar el copón, no directamente, sino a través del conopeo, ¿sí? ¿Vamos bien? Chamacada, hijitos de la creación. No, aquí tenemos de todo, lo bueno que tenemos para ejemplificar todo. Ahora vamos con la custodia, pero esta la vamos a ver una vez que regresemos de descanso. Tienen 10 minutos para mover las patitas, 10 minutos para ir al baño, para ir a pagar, hagan lo que quieran hacer, 10 minutos. Vayan a la tienda, platiquen allá afuera, échense un chisme, lo que quieran.
Bueno, ustedes perdonarán la tardanza, lo que pasa es que se taparon los baños, andamos buscando plomero, es parte del show. Quien necesite ir al baño, ya sea hombre o mujer, están los baños que están cerca del auditorio, por el Instituto de Pastoral, van a tener que caminar un poquito más, pero estos de aquí no se van a poder utilizar ahorita porque están bien tapados, así que hasta allá abajo, por favor. A ver, ¿quién sabe dónde están los otros baños? Sí, sí sabe, ¿no? La mayoría. Sí, sí, ok, bueno. Seguimos. Sí, ahí déjalo. Seguimos. Custodia u ostensorio. Custodia u ostensorio. O-S-T-E-N-S-O-R-I-O, ostensorio. La palabra custodia proviene del latín mostrare. La palabra custodia proviene del latín mostrare, así como lo escuchan, mostrare, que significa mostrar. La palabra custodia viene del latín mostrare, que significa mostrar. La palabra ostensorio viene del latín ostendere, que significa ostentar o también mostrar, que significa ostentar o también mostrar. ¿Cuál es la finalidad de la custodia, del ostensorio? Que es lo mismo, es lo mismo. Se le puede llamar custodia u ostensorio. ¿Cuál es la finalidad? Mostrar el cuerpo de Cristo. ¿Vamos bien aquí? La historia de la custodia se remonta a mediados del siglo XIII, cuando se instituyó la fiesta del Corpus Christi. La historia de la custodia se remonta a mediados del siglo XIII, cuando se instituyó la fiesta del Corpus Christi. En ese momento, cuando se instituyó esa fiesta, se usaban imágenes, cruces, relicarios para colocar y mostrar la hostia consagrada. En ese tiempo se utilizaban imágenes, cruces, relicarios para colocar la hostia consagrada. Hagan de cuenta como esta custodia que tenemos aquí en el sagrario, que es una imagen de la Virgen de Guadalupe que tiene en su seno un ostensorio donde se muestra la hostia consagrada, la Eucaristía, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Dónde está? Aquí en el sagrario, en la capilla del Santísimo, ¿sí? En ese tiempo, en el siglo XIII, se utilizaban para mostrar la Eucaristía imágenes, cruces, relicarios. A ver, ¿quién vino a venerar las reliquias de San Judas Tadeo? ¿Quién fue? Sí. Sí se dan cuenta que lo que veneramos fue un fragmento del hueso de San Judas Tadeo. Ese fragmentito de hueso estaba en un relicario en forma de cruz benediciente. El relicario era el brazo que bendecía y dentro de ese relicario estaba el fragmento de hueso. ¿Por qué se llama relicario? Es donde se guardan los restos, eso significa relicario, donde se guardan los restos. Entonces se utilizaban objetos similares en el siglo XIII para mostrar la Eucaristía, ¿sí?
Entonces, los ostensorios en el siglo XIII no eran parecidos a los que tenemos ahora. Eran imágenes que se adaptaban, eran relicarios como el que ustedes vieron cuando vinieron las reliquias de San Judas Tadeo. Eran también cruces que se destinaban, se adecuaban para poder mostrar la Eucaristía. A partir del siglo XV se empezaron a construir custodias en forma de torre, custodias en forma de torre, hechas de plata, y con pináculos. Custodias en formas de torre, hechas de plata y con pináculos. Tal les voy a mandar, les voy a mandar una imagen al grupo, chéquenlo. Espérenme. Les decía que en el siglo XV las custodias eran en forma de torres, ¿sí? En forma de torre, con pináculos, es decir, con picos. Les voy a mandar unas imágenes, saquen su celular, les doy chance. Les voy a mandar unas imágenes al grupo para que se den una idea de lo que les estoy diciendo. Siglo XV, las custodias comienzan a fabricarse en forma de torre, con pináculos. Y después a este estilo se le llamará ostensorio gótico. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron el grupo? Los que están en el grupo, los que no están en el grupo, díganle a Ceci que los metan. ¿Ya vieron? Chamacada. A esto me refiero. A partir del siglo XVI, se empezaron a construir custodias en forma de sol radiante. A partir del siglo XVI se comenzaron a construir custodias en forma de sol radiante. De sol radiante. Eso nos recuerda al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 67 y siguientes. El cántico de Zacarías: nos visitará el sol que nace de lo alto. Lucas 1, 67 y siguientes. El Benedictus, así se llama, cántico de Zacarías. En Lucas 1, del 67 y siguientes, encontramos el cántico de Zacarías. El cántico de Zacarías es conocido también como el Benedictus, ¿sí? Benedictus, ¿por qué? Porque así comienza: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Benedictus. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Miren, tienen un punto aquí. Un punto, sí. ¿Por qué les di esta cita? Lucas 1, del 67 y siguientes. Porque a partir del siglo, ¿qué dijimos? 16, las custodias se comienzan a fabricar en forma de sol naciente, de sol brillante,
esplendoroso, recordando lo que dice Zacarías en su cántico, en el Benedictus, Lucas 1, 67 y siguientes. ¿Qué dice Zacarías? Nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Quién es el sol que nace de lo alto? Jesús, ¿sí? Por eso las custodias tienen forma de sol, el sol que nace de lo alto, Jesús. Y esta forma de hacer custodias apareció en el siglo XVI, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Hijitos de la creación. ¿De qué material puede construirse la custodia? De oro, de plata, de latón. Puede ser de madera, puede ser con un recubrimiento metálico, donde está el ostensorio, la luneta, ¿sí? A ver, tráigame una custodia. Tráigame una custodia. La pequeñita, no la grandota. Puede ser de oro, de plata, de latón, de madera. A ver, miren, aquí está el sol que nace de lo alto, ¿sí? Es dorada en forma de sol, termina con una cruz arriba, y dentro del manifestador, ¿qué es esto? Este es el manifestador, miren. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta, se muestra la Eucaristía. Dentro del manifestador hay esto que se conoce como luneta. Luneta porque tiene forma de luna menguante, o también se conoce como viril, como luneta porque tiene forma de luna menguante, o también se conoce como viril. Viril porque le da soporte, firmeza a la Eucaristía, a la hostia consagrada. Viril, viril, así como lo escuchan. De ahí viene la palabra virilidad, ¿sí? Vigor, ¿sí? Porque le da firmeza, le da soporte a la hostia consagrada, y de esa manera con firmeza se pueda sostener para la manifestación, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada. ¿Cómo se llama esto? Luneta o viril, ¿sí? Ok. ¿De qué materiales se puede construir? Les había dicho, oro, plata, latón. Les voy a decir algo, la mayoría de los objetos sagrados que tenemos en las parroquias, al menos de la arquidiócesis de Acapulco, y les soy honestos, el 99% de los objetos sagrados que tenemos en las parroquias son de latón, ¿sí? El 99%. Y es un mensaje para los rateros. No se metan a la sacristía pensando que el cáliz es de oro. No es de oro, primo hermano. No es de plata tampoco. Son caros, sí, son muy caros, pero como no son de oro, como no son de plata, si lo llevan a una casa de empeño, pues no les van a dar nada, no les van a dar nada porque es latón, ¿sí? Es muy caro hacer un cáliz de plata, carísimo. Un cáliz de plata cuesta como unos 50, 60,000 pesos, ¿sí? De plata, viendo la calidad, viendo el tamaño. De oro puede costar 200, 300, 400, 500, 1,000,000, ¿sí? Depende el tamaño, depende la decoración, depende el quilataje, dependen muchas cosas, ¿sí? Por eso, como somos pobres clarisas misioneras, la mayoría de las parroquias pues es latón, ¿sí? Muy bonito, muy bien cuidado, muy bien dorado, pero es latón. Aunque el latón tiene un recubrimiento de oro, ¿sí? Pero es como chapa de oro, pues es una chapa de oro. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación.
Ahora, vinajeras. Entonces ya estamos pasando ¿a qué? A los objetos secundarios, ¿sí? Ya con el ostensorio y la custodia terminamos los objetos primarios. Ahora vamos con los objetos secundarios. Las vinajeras. Vinajeras. Dice una señora, las vinateras, no, vinajeras. Vinajeras viene de vino, ¿no? Donde se deposita el vino. Pero ese ya lo vimos la vez pasada, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que cuando estamos viendo los espacios, dentro de un templo vimos el sagrario, ¿sí se acuerdan? Sagrario, capilla del Santísimo, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, entonces pasamos con los objetos secundarios, las vinajeras. La palabra vinajera viene de vino, donde se deposita el vino. Y siempre es un juego de dos. En una va el vino para consagrar y en la otra va el agua. En una va el vino, en otra va el agua. Recuerden que la materia válida para la confección de la Eucaristía es vino con un poco de agua y pan ácimo. ¿Qué nos recuerda el vino y el agua? Eso ya lo vimos. El vino y el agua nos recuerda lo que nos dice el capítulo 19 del Evangelio de Juan, que del costado abierto de Jesús brotó sangre y agua. Y también nos recuerda la unión hipostática. La unión hipostática, eso escríbanlo porque va a venir en su examen. ¿Qué nos recuerda? Que la materia eucarística sea vino y un poco de agua, lo que nos dice el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y de su costado abierto brotó sangre y agua. Y también nos recuerda la unión hipostática. La palabra hipostática viene de hipóstasis, substancia. La palabra hipostática viene de hipóstasis, que significa substancia. Y esto nos recuerda, la unión hipostática nos recuerda las dos naturalezas de Cristo, que están unidas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ambas naturalezas, ambas substancias están unidas. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces, al vino se le pone un poco de agua y el agua se diluye en el vino para recordar eso, que las dos naturalezas se unen, están unidas. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, vinajeras. ¿De qué material pueden ser las vinajeras? Pueden ser nuevamente de plata, de oro o de vidrio, ¿sí? Plata, oro, latón o de vidrio. La mayoría son de vidrio. ¿Para qué? Para que se pueda distinguir cuál es el vino y cuál es el agua, ¿sí? Acetre. Acetre. A-C-E-T-R-E. Acetre. No aceite, acetre. Acetre. A ver, tráigame un acetre. Estoy mandando aquí. Muy bien, miren, ese es el acetre. La palabra acetre, miren, el acetre, a ver, te doy el hisopo, a ver. La palabra acetre viene del latín y significa
recipiente. La palabra cetre viene del latín y significa recipiente o vasija o cubo donde se deposita el agua. Recipiente, vasija o cubo donde se deposita el agua. Entonces el acetre es donde se deposita el agua bendita o el agua que se va a bendecir. ¿Sí? Acetre. ¿Vamos bien? Y el acetre va acompañado del hisopo. Del hisopo. La palabra hisopo viene del latín hisopus. El que sirve para aspersar. ¿Sí? Viene del latín hisopus, hisopus, H-Y-S-S-O-P-U-S, hisopus, que significa el que sirve para aspersar. ¿Vamos bien? Es el hisopo, esto, el que sirve para aspersar. ¿De qué puede ser el acetre? Naturalmente de latón, ¿sí? De latón. Mayoritariamente los acetres son de latón. No he visto nunca un acetre de plata, un acetre de... no, nunca he visto. De latón, son por lo regular. ¿Vamos bien? Incensario. Incensario es el objeto litúrgico donde se deposita el incienso aromático. Es el objeto litúrgico donde se deposita el incienso aromático. Hay que recordar que el incienso cumple con las siguientes funciones. Escríbanlo. El incienso cumple con las siguientes funciones. Cumple con las siguientes funciones. Significar la oración que sube a Dios. Primera función. Significar la oración que sube a Dios. Primera función. Significar la oración que sube a Dios. Segunda función. Reconocer la divinidad de Dios. Reconocer la divinidad de Dios. ¿Qué le regalaron a Jesús los Reyes Magos? ¿Sí se acuerdan? Incienso, oro y mirra. ¿Por qué incienso? Porque con eso estaban reconociendo que ese niño era Dios. ¿Sí? Entonces el incienso sirve para reconocer la divinidad de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Otro objetivo del incienso: purificar el espacio sagrado. Purificar el espacio sagrado. Purificar el espacio sagrado. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuántas finalidades tiene el incienso? 3. Primero, significan las oraciones que se elevan hacia Dios para reconocer la divinidad del Señor. Y 3, para purificar el espacio sagrado. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Me acuerdo que una señora me decía, ¿para qué tanto humo? Pues no es para ti, es para Dios. Es para Dios, no para ti.
a una señora en una camioneta. No les hace daño fumar, ¿verdad? Pero ¿para qué tanto humo? Digo, no se preocupe, no es para usted, es para Dios. Y una vez un ministro, un ministro me dijo: padre, dice la señora fulana de tal, ¿sí? Y era una señora con billetitos, pero poquitos, no crean que. Hay gente que tiene poquito y ya se siente una gran cosa. Y dijo, dice la señora fulana de tal, que el padre que estaba antes, o sea, antes que yo, no usaba incienso. Y ahorita a usted le gusta mucho incienso. Dice que le hace daño. Dígale, pues que se siente en la entrada, ¿sí? Donde no llega el humo, porque hay gente que está enferma, es entendible. Entonces se siente en la entrada entra mucho aire, está muy ventilado, no le llega nada. Y pues si no, pues que se vaya donde el padre que no sabe incienso, que se vaya allá, que lo busque en su parroquia, porque yo humo voy a seguir echando, ¿sí? Los domingos y solemnidades se va a utilizar el incienso, que no es para mí, es para reconocer la divinidad del Señor. Y es un significado bonito, porque el incienso, ¿qué significa? Que todas nuestras oraciones suben al Señor. Y de hecho la oración que hace el sacerdote cuando vierte incienso en el incensario es: que suba mi oración como incienso a tu presencia. Es la oración que hace el sacerdote cuando vierte el incienso en el incensario: que suba mi oración como incienso a tu presencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, una cosa es el incienso, otra cosa es el copal. Sí, son cosas distintas, totalmente distintas. Claro, se distinguen por donde provienen, ¿no? El incienso está hecho de resinas aromáticas, ¿sí? Muy finolis, y el copal pues lo agarran, creo, de los palos, ¿no? Y el copal sobre todo se ocupa más para temas de difunto, ¿no? Para rosarios de difunto, para... El incienso es más dedicado para el culto divino, ¿sí? El incienso los venden en casas donde venden cosas para la misa, ¿sí? Hay inciensos que vienen de Grecia, de Tierra Santa. ¿No tenemos incienso de Grecia? Aunque sea el frasquito, tú. A ver, tenemos incienso aquí de Grecia, de Tierra Santa. Y, sí. No, no es lo mismo. El incienso se saca de maderas finas, de mirra, se saca de sándalo, de ¿qué tenemos? Jazmín, ya no tenemos, de las rosas. Por ejemplo, este incienso es del Líbano, es goma de benzoína arábica, no sé qué sea, la verdad. Benzoína arábica y esencia de rosas, ¿sí? Eso, ya no tenemos nada. Ahí si quieren cooperar, sí. Hay de sándalo, ¿sí? Es una especie de madera, ¿no? El sándalo. Sándalo, hay de mirra, hay de pachuli o pachulí, hay de citronela, ¿sí? O sea, el incienso procede de materiales aromáticos más refinados, ¿no? ¿Sí? Que están hechos para el culto divino. Estos cuestan como 1,000 pesos, esta cosita así, sí, como 1,000 pesos, ¿sí? O sea, no crean que es cualquier cosa. Por ejemplo, este es de jazmín, ese sí costó más barato, este costó es como el que venden en en las casas de las hermanas, ese cuesta como 270 pesos cuesta, ¿sí? Jazmín. Y este es incienso griego, es
de rosas. Ese sí me costó como 1,200, ¿sí? Son caros. Y este es el que venden pues las hermanas, el tradicional, que es de jazmín. Este cuesta 500 pesos, ¿sí? O sea, y el copal, hasta donde tengo entendido, no tengo el dato preciso, pero el copal es como resina de un árbol, ¿no? Sí, no tengo el dato, la verdad, pero es como resina de un árbol y es más ocupado para los difuntos, el copal. El incienso ya se extrae de cosas más finas, de maderas preciosas, de flores, de rosas, y el tratamiento que se le da al incienso es precisamente para ser utilizado para la liturgia. ¿Vamos bien aquí? Sí. Ahora, si ustedes llegan a oler un incienso muy bonito, pues ha de ser un incienso muy fino, muy caro, ¿sí? Por ejemplo, miren el botecito tan pequeñito, 1,200 pesos. En 4 misas se nos va, ¿eh? En 4 misas ya no tenemos. Dicen, ¿para qué quiere tanto dinero la iglesia? Dicen la gente ridícula. ¿Para qué quieren tanto dinero? Ese, si utilizamos un incienso de esos para un domingo, en un domingo se nos va, ¿sí? En un domingo se nos va. Entonces, ¿para qué queremos el dinero? Precisamente para las cosas de Dios. Las cosas de Dios son muy caras. Por ejemplo, les he dicho, una custodia, ¿cuánto cuesta? Un cáliz, ¿cuánto cuesta? Todo es muy caro. ¿Vamos bien aquí, chamacada? La campanilla. Campanilla es la campana que se utiliza para el momento de la consagración. El uso de la campanilla fue muy difundido a partir del Concilio de Trento. El uso de la campanilla fue difundido a partir del Concilio de Trento, y con la instauración de la fiesta del Corpus Christi en el siglo XIII, y con la instauración de la fiesta del Corpus Christi en el siglo XIII, su uso se convirtió en ordinario, ¿sí? El uso de la campanilla se difundió a partir del Concilio de Trento, y a partir del siglo XIII, con la instauración de la fiesta del Corpus Christi, su uso se convirtió en ordinario, es decir, se utilizaba siempre. El uso de la campanilla tiene 3 objetivos. Primer objetivo, llamar la atención de los fieles. Primer objetivo, llamar la atención de los fieles. Segundo objetivo, invitarlos a la adoración. Primer, llamar la atención de los fieles. Segundo objetivo, invitarlos a la adoración. Tercer objetivo, reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Llamar la atención de los fieles. Segundo, invitarlos a la adoración. Tercero, reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso se toca la campanilla, ¿cuándo? En la consagración. ¿Para qué? Para llamar la atención de los fieles, invitarlos a la adoración y reconocer en ese momento que se está haciendo presente la presencia real de Jesús. También cuando se da la bendición con el Santísimo, la campanilla, los mismos objetivos: llamar la atención de los fieles, invitarlos a la adoración, reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Sobre todo, el uso de la campanilla se hizo popular, muy popular, antes del Concilio Vaticano II. Ya les dije cuándo, a partir del Concilio de Trento, el siglo XIII, con la instauración de la fiesta del Corpus Christi. Se hizo muy popular antes del Concilio Vaticano II porque las misas se celebraban en latín, ¿sí? Y la gente no entendía nada.
Mientras estaba la celebración de la misa, los fieles que estaban en el templo estaban rezando el rosario, estaban rezando una novena. Antes del Concilio Vaticano II se pusieron mucho de moda las novenas y las capillas dentro del templo. ¿Quién de ustedes ha ido a Chilapa? A la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Catedral de Puebla. ¿Sí se han dado cuenta que en la nave del templo, ya saben cuál es la nave del templo? En toda la orilla de la nave del templo hay capillas. Eso se utilizaba mucho antes del Concilio Vaticano II, porque las misas eran en latín, y en lo que estaba la misa en latín que nadie entendía, los fieles andaban de capilla en capilla haciendo su novena. La novena al Justo Juez, la novena a San Juditas, la novena. ¿Y en qué momento todos los fieles se congregaban nuevamente y se ponían de rodillas? Cuando sonaba la campanita. El sonar la campanita es decir, deja lo que estás haciendo, deja tu rosario, deja tu novena. Ha llegado el momento más importante, la consagración. Y por eso se utilizaba la campanilla, para llamar la atención de los fieles, para decirles es el momento más importante, pónganse de rodillas, hay que adorar porque ya se está haciendo presente Jesús en la Eucaristía. Por eso en algunos lugares después del Concilio Vaticano II, que la misa dejó de hacerse en latín y se comenzó a hacer en la lengua de cada lugar, en algunos lugares, sobre todo en seminarios y casas de formación religiosa, ya no se utiliza la campanilla. ¿Por qué? Porque la razón era ¿cuál? Miren, ya se escuchó la campanilla, pues es de la basura. Es de la basura. Y tienen esa función, que llamar la atención, ¿sí? Entonces la campanilla también es llamar la atención de los fieles, invitarlos a la adoración. Entonces, ¿por qué después del Concilio Vaticano II en muchos seminarios y casas de formación religiosa ya no se ocupa la campanilla? Porque ya la misa se celebra en la lengua de cada quien y ya no hay dispersión dentro de la misa, ya no hay, se supone, ¿sí?, que ya no hay dispersión dentro de la misa. Y como todos los fieles entienden lo que se está diciendo, saben en qué momento se está llevando a cabo la consagración. Ya no necesitan de un factor como la campanilla para recordarles cuál es el momento importante, porque ya los fieles lo saben. Se supone, ¿sí?, que en una comunidad ya formada, que ya tiene una participación asidua en la misa, en una comunidad formada, ya no se necesita de la campanilla, ya no se necesita, porque se supone que en una comunidad formada ya los fieles saben cuál es el momento más importante de la misa. Por ejemplo, si en algún momento el párroco tiene con ustedes una misa y no tocan la campanilla, no se rasguen la vestidura, decir, faltó la campana. Tal vez lo hicieron de manera intencional, porque el párroco entiende que ustedes ya saben cuál es el momento más importante de la misa. Ya no necesitan de la campanilla que les recuerde, ustedes ya lo saben. Se supone que ya lo tienen que saber, ¿sí? De hecho, no habría razón de tener monitores si ya los que participan de la misa tienen formación litúrgica. Ya no habría necesidad. Pero ¿por qué en muchas misas dominicales se toca la campanilla, hay monitores? Porque desgraciadamente no todos los que vienen a misa los domingos tienen formación litúrgica. Y si se han dado cuenta, en los 15 años en las bodas, ¿cuándo se ponen de rodillas? Cuando tocan la campana, algunos. Y si no tocan la campana, la gente no se pone de rodillas porque no saben cuál es el momento más importante de la misa. ¿Sí? Pero imagínate, si así tocando la campana no se ponen de rodillas, menos si no la tocas. Porque la gente que no tiene formación litúrgica no sabe cuál es el momento más importante de la misa. La gente que no tiene formación litúrgica piensa que el momento más importante de la misa es la homilía. Y si la homilía está bonita, ¿qué dice la gente? Estuvo buena la misa.
No, la misa no es la homilía. La homilía es parte de la misa. Lo más bueno de la misa es la consagración y la comunión. Es lo más bueno de la misa. Entonces, si tú evalúas una celebración eucarística por la homilía, estás mal, estás muy mal, porque lo más importante es la consagración y la comunión eucarística. Así la homilía no haya llenado tus expectativas, lo más importante es la consagración y la comunión eucarística. Precisamente por eso, porque entienden o suponen que ya la comunidad sabe cuál es el momento más importante de la misa. Yo sigo tocando la campanilla porque la gente de plano no entiende, pero algún día entenderá, algún día. Esperemos en Dios. Puede ser pequeñita, puede ser grande. Esta está grande porque cuando llegué así ya estaba. Y suena bien, despierta a la gente, está bien, cumple su función. Bueno, nos ponemos de pie, les doy la bendición. Ahí está. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz.